Vamos a iniciar la grabación. Muy buenos días para todos y todas. De nuevo, en nombre de la Cátedra de Responsabilidad Social, Empresarial y Sostenibilidad, Alejandro E. Grullón, de la Fundación Popular y de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, nos complace darles la bienvenida a esta actividad. Saludamos a los directivos del sector público y privado, a los miembros del cuerpo docente, administrativo y estudiantes de esta Pontificia Universidad conectados a través de esta plataforma. La cátedra es la primera iniciativa, la primera alianza del sector privado y la academia en nuestro país para potenciar la investigación, transmisión de conocimientos y la formación de futuros profesionales en áreas del saber tan importantes como lo son la sostenibilidad y la responsabilidad social en las organizaciones. Estos diálogos que promovemos en alianza con la Fundación Popular y agentes clave de la República Dominicana persiguen precisamente aportar a la discusión de temas de relevancia en la actualidad como el que abordaremos hoy, el Acuerdo de París y la COP26, hora de implementación. En este webinario, de la mano de nuestros expositores, analizaremos la infraestructura existente del régimen climático, las piezas que faltan y el camino a seguir. En tal sentido, agradecemos que nos acompañen hoy al doctor Max Puy, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, que impartirá las palabras de bienvenida, la señora Natalie Flores, directora de la Dirección de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático y el Viceministerio de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a nuestro expositor, al doctor Leonardo Masay, asesor principal de la Coalición para las Naciones con Bosques Tropicales, y el señor Elías Tinsen, gerente general de la Fundación Popular, quien fungirá como moderador. Sobre Leonardo, tiene 20 años de experiencia en Derecho Ambiental Internacional, Mitigación y Adaptación del Cambio Climático, Civicultura, Derechos Humanos y Mercados de Carbono. Leonardo es asesor principal de la Coalición para las Naciones con Bosques Tropicales, donde brinda asesoramiento directo, asistencia y capacitación a todas las naciones con bosques tropicales sobre derecho ambiental internacional, gobernanza del cambio climático, mitigación, adaptación, transparencia, entre otros. Masay, a su vez, también tiene una amplia experiencia en el apoyo a los países en desarrollo en la preparación, presentación de NDC en el marco del Acuerdo de París. Es profesor asociado de Derecho de la Unión Europea, Derecho Ambiental Internacional, Derecho del Cambio Climático en la Universidad Católica de Lille en Francia. Desde 2014, Leonardo también es miembro suplente del Enforcement Branch del Compliance Committee del Protocolo de Kioto, elegido como representante del Grupo Asia-Pacífico, donde se desempeñará hasta el 31 de diciembre de 2021. Finalmente, Leonardo tiene una amplia experiencia en brindar apoyo a los países en desarrollo y desarrollados y en desarrollo en arreglos institucionales, revisión de legislación y creación de capacidad en todos los asuntos relacionados con el Acuerdo de París. Es editor asociado de Carbon and Climate Law Review, donde colabora regularmente en asuntos relacionados con las leyes sobre cambio climático. Es un placer contar con la participación de todos ustedes y cedo la palabra al señor Elías Tinsen, que moderará este conversatorio de hoy. Muchísimas gracias, Angie. De nuevo reiterar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la sala en el día de hoy, en este diálogo. Por supuesto, a Leonardo, que ha tenido la cortesía de participar y compartir con nosotros los conocimientos que tiene. Para iniciar esta actividad del día de hoy, nos gustaría, por favor, darle las palabras al doctor Max Puy, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio en la República Dominicana. Adelante, doctor Puig, por favor. Sí, bueno, muy buenos días. Encantadísimo de compartir con todos ustedes. Saludo la realización de esta actividad, no solamente en mi propio nombre, sino en nombre del presidente mismo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, que es nuestro señor presidente de la República, Luis Abinader Corona. Al saludarlos, reitero una vez más la importancia que tiene la labor que se desarrolla desde la Cátedra de Responsabilidad Social Alejandro Grullón. Y de manera muy particular, la actividad que se desarrolla en el día de hoy, en la mañana de hoy.
Ahora, quiero decir que esta actividad no solamente útil, más que útil, es absolutamente necesaria, se está dando en un momento muy particular. Hoy mismo nos llegan noticias sumamente preocupantes. Acabo de leer el último mensaje desde el secretariado de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde se destaca que, según todas las previsiones, los objetivos planteados en el Acuerdo de París no van a ser cumplidos. Incluso tenemos, en realidad, es decir, malas noticias. Son malas noticias las que nos están llegando. Porque de acuerdo a los estudios, ¿verdad?, los análisis que se están realizando, ninguno de los dos objetivos planteados fundamentales van a ser cumplidos. Es decir, el impedir que el alza de las emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, con respecto a los niveles preindustriales no se va a lograr. Es decir, el objetivo fundamental planteado ha sido que el incremento de la temperatura no supere los 2 grados Celsius respecto a los niveles de la era preindustrial y que de preferencia lográsemos hacer que este incremento de la temperatura no sobrepase 1.5 grados Celsius. Parece que esto no se va a alcanzar. Las previsiones nos dicen que para finales de siglo lo más probable es que las temperaturas superen los 2.5 grados Celsius. Incluso se habla de 2.7 grados. ¿Qué quiere esto decir? ¿Que las cosas van a ir mal? No, esto quiere decir que tenemos que redoblar los esfuerzos. Esto quiere decir que tenemos que hacer todo lo posible. Esto quiere decir que los países que han presentado sus contribuciones nacionalmente determinadas, como es el caso de la República Dominicana, hagan todo lo posible por llevar adelante el cumplimiento de estos compromisos. Esto significa que los países que no han presentado sus contribuciones lo hagan, que estas contribuciones sean más ambiciosas. Es decir, que en particular quienes tienen más responsabilidad, particularmente los países del G20, es decir, también cumplan con su cometido. Son muchas las tareas que tenemos por delante. En realidad, lo que se quiere, si ahora mismo hay objetivos muy claros, es decir, es reducir al mínimo, ¿verdad?, el uso de los combustibles fósiles, si es posible eliminarlos, ¿verdad? Pero el objetivo es la eliminación del carbón, frenar la deforestación, también es decir, desarrollar las energías renovables, es decir, desarrollar la movilidad eléctrica, en fin, proteger los ecosistemas, desarrollar, es decir, trabajar todo el tema de la adaptación y la resiliencia, desarrollar sistemas de alerta temprana, desarrollar infraestructuras resilientes, desarrollar sistemas también agrícolas más resilientes, en fin, es decir, esas son las tareas. Es decir, y para eso, de manera particular, hoy tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar este tema con el apoyo de un especialista de alto nivel. En ese sentido, saludo a la participación del doctor Leonardo Masay y agradezco su participación. En fin, yo creo que frente a esas malas noticias que tenemos, esas malas noticias tienen que hacernos redoblar nuestro esfuerzo. En ese sentido, termino mis palabras de introducción igual como las comencé, saludando esta iniciativa, saludando la Cátedra de Responsabilidad Social Alejandro Grullón, saludando todo el esfuerzo que se está realizando y deseando el mayor de los éxitos en el trabajo que vamos a realizar en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Muchos éxitos. Muchísimas gracias a usted, doctor Puig, por sus palabras. De verdad que nos ha planteado un contexto ideal para iniciar este conversatorio del día de hoy. Como todos sabemos, en las próximas semanas el mundo entero va a estar asistiendo a la COP26 en Reino Unido y este espacio del día de hoy va a contribuir a poder identificar
¿Qué requiere realmente la República Dominicana y todos los países del mundo en este proceso de implementación? Y creo que el Acuerdo de París, que ha sido un acuerdo, bueno, fundamentalmente importante para acelerar esa acción, como muy bien plantea el doctor Puig, también requiere más que discurso. Necesitamos implementación y necesitamos acción, y de eso se trata. Creo que con la participación hoy del doctor Masay en este diálogo y con la interacción de ustedes, recuerden que este es un diálogo que realmente antes de la pandemia lo hacíamos de manera presencial. Los que han participado previamente en actividades de esta naturaleza, con lo cual vamos a invitarles a que puedan plantear sus preguntas en el chat de esta sala, que vamos a seleccionar, bueno, las que más podamos, para que el doctor Masay también nos responda. Entonces, sin más, vamos a darle las palabras al doctor Leonardo Masay con este interesantísimo diálogo sobre el Acuerdo de París y la COP26, hora de implementación. Adelante, Leonardo, por favor. Muchísimas gracias, Elías. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la ANGE también por la invitación a la organización. Buenos días a todos. Buenos días al vicepresidente ejecutivo, Dr. Puig. Es realmente un honor para mí poder hablar con ustedes hoy. Aunque pues, esto solo puede ser virtual, obviamente espero volver a visitar su maravilloso país, Santo Domingo, en un futuro cercano, de modo que espero que la próxima vez podamos reunirnos todos en persona. En primer lugar, me han pedido de que entregue mi intervención en español y haré todo lo posible para cumplir con esta solicitud. Tengan paciencia conmigo si de vez en cuando voy a utilizar el inglés o incluso el italiano en caso de emergencia real. Incluso he preparado un texto para ayudarme, normalmente nunca he hecho eso. Un par de palabras para presentarme. Yo soy italiano y trabajo principalmente soy asesor principal de la Coalition for Rainforest Nations, la coalición de países con bosques tropicales, que es una organización intergubernamental con sede en Nueva York, extremadamente activa en el área de Red Plus, de la forestación y la negociación climática. Sí, la República Dominicana es un miembro muy activo de la coalición. Hace 20 años que yo trabajo sobre el cambio climático, en particular en asuntos relacionados con el Red Plus, la forestación, la implementación del Acuerdo de París, la transparencia, el mercado de carbono, la NDC, las leyes climáticas y también, claro, la negociación climática, que es el sujeto del webinar de hoy. Asistí a mi primera COP en el año 2001 en Marrakech y desde entonces he estado asistiendo a todas las negociaciones climáticas relevantes desde y hacia París. El siguiente en la fila es la COP26 en Escocia, en Glasgow, que estará en cualquier semana. La República Dominicana es uno de los miembros más activos de la coalición y junto con la equipo, con Natalie, con Pedro y muchos otros colegas de la República Dominicana, hemos hecho un largo viaje juntos en nombre de los intereses de las naciones con bosques tropicales. Esto no es terminado y la reunión de la COP26 en Escocia es muy importante para finalizar la regla del acuerdo, la implementación del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es ahora nuestra realidad y juntos hemos dado forma a muchas de las reglas de este nuevo régimen climático, especialmente en el mecanismo de Red Plus, de la transparencia también. Ahora solo tenemos que completar el último paso, en particular la forma bajo el Acuerdo de París, lo llamamos artículo 6, y transparencia también. Si bien el Acuerdo de París está en vigor y los últimos detalles están cerca de ser finalizados, todos los países ahora están lidiando con la implementación. Y gracias, por ejemplo, al proyecto de la coalición, la República Dominicana está beneficiando actualmente de un programa de desarrollo de capacidades dedicado a asuntos relacionados con los gases de efecto invernadero, los inventarios, Red Plus y todos los requisitos de presentación de informes bajo de la Convención del Acuerdo de París.
Sé que especialmente en estos días el equipo de la República Dominicana está muy ocupado con la preparación del inventario de gases de efecto invernadero y estamos seguros de que el nuevo inventario que estamos construyendo juntos, así como otros documentos clave sobre Red Plus, responderán a los estándares que todos esperan. El objetivo es acompañar a la República Dominicana durante todo el proceso de MRV del Acuerdo de París para finalmente obtener los pagos necesarios por los resultados, lo llamamos pagos de resultados de Red Plus. Ahora vamos a nuestra agenda de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Sí, un segundo. ¿Esto funciona bien? Está funcionando bien, Leonardo. Puedes proseguir. Ok, perfecto. Entonces, vamos a nuestra agenda de hoy. Vamos a hablar muy brevemente, estos 30 minutos, del contexto, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. El segundo punto, el Acuerdo de París, cuáles son las reglas y los principios que configuran el nuevo régimen climático para las próximas décadas. Y finalmente, la COP26, que se necesita para completar nuestro viaje. ¿Qué espera el mundo de esta importante reunión? El primer punto hay que ver con la ciencia del clima. El IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la IPCC en inglés, que brinda a los responsables políticos las opciones científicas en torno a las emisiones, escenarios de impacto globales de gases de efecto invernadero, está a punto de publicar su nuevo informe. Esto, el sexto informe de evaluación, está previsto para el año próximo, el año 2022, solo un año antes del primer balance global, Global Stocktake en inglés, que tendrá lugar en el marco del Acuerdo de París. El IPCC acaba de publicar el primer componente del sexto informe, en particular el documento titulado Cambio Climático 2021, Bases Físicas. Según el IPCC, muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en millas, sino en cientos de miles de años. Algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Y siempre el IPCC nos dice que a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5 o incluso a 2 grados será un objetivo inalcanzable. Las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de las actividades humanas son responsables de un calentamiento de aproximadamente 1,1 desde 1850, 19.000. La temperatura mundial promediada durante los próximos 20 años alcanzará o superará un calentamiento de 1,5. Eso hace decir que la IPCC nos dice que nos hemos en retraso y tenemos que a mejorar la ambición, a mejorar las legislaciones sobre el clima. Sobre este tema, la coalición está lanzando también una serie de seminarios web breves en lo que describimos en píldoras cómo la ciencia y las políticas se unen. Son seminarios de web de 30 minutos donde intentamos que explicar las reglas básicas, los conceptos básicos de la ciencia climática del Acuerdo de París. La ciencia y la política se unen y por eso tenemos la COP26 en Glasgow, la Road to Glasgow, que está una conferencia muy importante. Aquí en la pantalla puede ver los 4 objetivos principales de la COP26, que la presidencia de la COP, que es el Reino Unido, ha identificado para este cumbre climático. 4 objetivos principales: la mitigación, la adaptación, la finanza climática, la transparencia y el artículo 6. Por la mitigación, el objetivo principal es asegurar el cero neto global para mediados de siglo y mantener 1,5 grados al alcance. Tenemos que acelerar la eliminación del carbón, reducir la deforestación, acelerar el cambio a vehículos eléctricos y fomentar la inversión en energías renovables.
La adaptación es también un capítulo importante, adaptarse para proteger comunidades y hábitats naturales, proteger y restaurar ecosistemas, construir defensas, sistemas de alerta e infraestructura y agricultura resiliente. La finanza climática es también un objetivo muy, muy importante. Desde Copenhague en el 2009 tenemos desobligaciones por el país desarrollado sobre la finanza climática. Los países desarrollados deben cumplir su promesa de movilizar al menos 100.000 millones en financiamiento climático por año para 2020. Ahora esta promesa no está respetada, es muy claro. Y finalmente trabajar juntos para cumplir y finalizar las reglas del Acuerdo de París, la transparencia. El artículo 6, cuando hablamos del artículo 6, entendemos el mercado de carbono, el sistema nuevo del Acuerdo de París basado sobre el mercado de carbono. Finalizar el rulebook de París, las reglas detalladas que hacen operativo el Acuerdo de París. Nos faltan solamente la transparencia, el artículo 6. Todo el resto está finalizado desde Katowice en el año 2018. Y acelerar claramente la acción para abordar la crisis climática a través de la colaboración entre los gobiernos, empresas y sociedades civiles. Eso es el camino a Glasgow. Aquí tenemos también una fotografía de la brecha de ambición, la Ambition Gap, que viene también para la IPCC, el Special Report de 2018. Es muy claro que tenemos que reducir de manera muy, muy importante las emisiones si tenemos que ir cerca del objetivo del Acuerdo de París. El contexto. Un paso atrás, dos palabras sobre el contexto que es muy importante para comprender todo el sistema que hay ahora en el Acuerdo de París. El contexto es basado sobre la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. El régimen climático internacional ahora se basa en tres textos principales, tres tratados internacionales conectados entre sí, pero independientes. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Todos esos tres tratados comparten la misma estructura institucional creada por la COP. Por la COP, por supuesto, el propósito y objetivo general, que es luchar contra el cambio climático. La Convención Marco tiene fecha del año 1994 y es el primer instrumento adoptado por la comunidad internacional para abordar el problema global del cambio climático. En la Convención Marco hay muchos principios clave del derecho ambiental internacional y se basa plenamente la Convención en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. El principio CBDR, en inglés está Common but Differentiated Responsibilities, que proviene de la Declaración de Río del año 1992. Y básicamente reconoce que el cambio climático es un problema global y que todos son responsables. Sin embargo, esta responsabilidad es común, pero está distribuida entre los diferentes estados de una manera que refleja las diferencias y de circunstancias nacionales, económicas, políticas y geográficas. Sobre la base de este principio fundamental, principio CBDR, el régimen climático divide el mundo entre los países desarrollados y en desarrollo, mediante la creación de una lista, la lista que está ahora en la diapositiva, la lista de partes del anexo 1 de la Convención. Todos los estados que están en la lista son países desarrollados para el régimen climático. Todos los estados que no están incluidos en la lista son considerados para el régimen climático como países en desarrollo. Y es claro que esta lista tiene fecha muy vieja y claramente no refleja la realidad actual. Al menos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Quién falta aquí? Por supuesto, países que no están en la lista como la China, la India, el Brasil, todavía afirman que es el país en desarrollo, pero tiene muchas emisiones. Esta lista nunca fue tocada y ya que cambiarla requerirá la aprobación de todas las partes y nunca hubo consenso en hacerlo. Es claro que los países que no están en la lista no quieren estar en la lista y esto nunca ha estado negociado o modificado.
El protocolo de Kioto es el tratado que sigue la Convención Marco, estableció compromisos legalmente vinculantes solo para los países desarrollados. Es por eso que los países en desarrollo aman mucho el protocolo de Kioto, quieren mucho el protocolo de Kioto, porque no tienen ninguna obligación en virtud de él. El protocolo de Kioto sigue vivo, aunque actualmente está muy, muy enfermo. Porque los países desarrollados más importantes, como los Estados Unidos, el Japón, la Australia, la Canadá, la Federación de Rusia y otros, no se han sumado ni se unirán nunca a la segunda fase del protocolo de Kioto. Además, el hecho de que los grandes emisores entre los países en desarrollo no tengan ninguna obligación de reducción bajo del protocolo de Kioto hace que este tratado sea muy débil en términos ambientales. Pero el protocolo de Kioto es un documento muy avanzado, muy amado para los juristas, es muy innovador, al menos en términos legales, pero claramente no ha logrado los objetivos para los que fue creado. Está abierto ahora la discusión si el nuevo régimen, tal y como está conformado por el Acuerdo de París, proporcionará los resultados que se requieren según la ciencia. El protocolo de Kioto establece de objetivos, de las obligaciones jurídicamente vinculantes, legalmente vinculantes, por los países desarrollados. El nuevo régimen lanzado por el Acuerdo de Copenhague en el año 2009 y confirmado por el Acuerdo de París en el año 2015 se basa en el enfoque de abajo hacia arriba y en el hecho de que los gobiernos tienen libertad para decidir qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Ese es el contrario de Kioto. Con el Acuerdo de París, los gobiernos tienen la libertad de decidir qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Esta es la razón fundamental y el enfoque del Acuerdo de París. Y vamos a ver un segundo. Cuando dije que el protocolo de Kioto es innovador, me refiero a tres grandes innovaciones aportadas por el protocolo de Kioto en el derecho ambiental internacional y los acuerdos ambientales multilaterales. Esas son un régimen de cumplimiento sólido y rígido que puede adoptar consecuencias para los estados que no respetan las reglas del protocolo de Kioto. Eso falta completamente en el régimen del Acuerdo de París. Dos, el papel de las actividades forestales y de uso de la tierra y la posibilidad de que los países desarrollados descuentan sus metas contabilizando las reducciones o absorciones de emisiones provenientes del sector forestal. Esto es por los países desarrollados. Y tres, finalmente, el lanzamiento de los mecanismos de flexibilidad que establecieron el llamado mercado de carbono. Y hay la posibilidad que los países desarrollados reduzcan sus emisiones de gas de efecto invernadero a costos más bajos a través de inversiones y transferencias de tecnologías en países en desarrollo. Aquí se pueden ver los diferentes hitos de la negociación climática. Como pueden ver, la negociación aún está en curso y la próxima parada es la COP26 en Glasgow. Y todo eso va a continuar, va a seguir por siempre si el Estado no va a cambiar eso. El Acuerdo de París adoptado para la COP21 en diciembre del año 2015 y ratificado hoy para 191 partes de la convención que son parte del Acuerdo de París. Es la nueva plataforma global para luchar contra el cambio climático. Los Estados Unidos está de regreso desde el enero del año 2021, la nueva administración de Biden. Brasil sigue ahí a pesar de Bolsonaro. Al final del día es mejor quedarse en el Acuerdo de París y conseguir el dinero, la finanza climática, es mejor. Algunos siguen desaparecidos, incluida la Turquía. Dados los impactos muy reales del cambio climático, el Acuerdo de París establece el marco para el primer esfuerzo colectivo mundial para reducir y eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto de los países desarrollados como en desarrollo juntos. Es muy importante, el Acuerdo de París es applicable to all parties, aplicable a todas las partes. El Acuerdo de París exige que todas las naciones contribuyan a mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados por encima de los niveles preindustriales y que prosigan los esfuerzos para limitar los aumentos a 1,5. El nuevo régimen establecido para el Acuerdo de París es basado sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional.
NDCs, Nationally Determined Contribution, contribuciones determinadas a nivel nacional. Todas las partes tienes que presentar una CDN, contribución determinada a nivel nacional. Esto es el enfoque de bottom-up. El objetivo del Acuerdo de París es un objetivo general en el artículo 2 que considera el aspecto de la mitigación, el aspecto de la adaptación también, muy importante, o sí la finanza climática. El núcleo del Acuerdo de París es el artículo 3 y 4 que hablan de la mitigación, donde se refleja el principio el concepto de la NDCs. Y el artículo 6 que habla del mercado de carbono que tenemos que finalizar en Glasgow a la COP26. Así ha creado dos mecanismos, vamos a ver eso en un segundo. Hay también el artículo 13 que establece el mecanismo de transparencia y el artículo 14 donde se habla de la balance global, ¿sabe? Esto hace decir Global Stock Take, cuando todos los partes se reunieran para ver dónde estamos y qué necesitamos hacer para conseguir los objetivos del Acuerdo de París. El primer balance global ocurrirá en el año 2023. Hay también el resto. El RED Plus es incluido en el Acuerdo de París, la adaptación, el financiamiento con los países desarrollados que deberán seguir liderando en la proporción de sus recursos financieros, la tecnología, la creación de capacidades y el mecanismo de cumplimiento que es menos rígido del mecanismo de cumplimiento del protocolo de Kioto. La contribución determinada a nivel nacional está realmente en el núcleo del Acuerdo de París. Aquí puede ver todas las informaciones que los países tengan que incluir en la contribución determinada a nivel nacional. Es una lista muy larga, pero also muy general. Hace decir que los países pueden decidir los que incluir y los que no incluir, y también puede decidir todos los detalles de todo eso. Tiene muchas libertades para los gobiernos a decidir cómo contribuir a la reducción de emisiones. El artículo 4 es también el núcleo del acuerdo. Esto es el artículo que prescribe la mitigación. Las partes comunicarán sus contribuciones determinadas a nivel nacional cada 5 años, y en este año tenemos la segunda NDC o la updated NDC que todos los países como la República Dominicana tienen que presentar. Para establecer una base firme para una mejor ambición. Cada NDC sucesiva representará una progresión más allá de la anterior y reflejará a la mejor ambición posible. Tenemos aquí el concepto de la ambición que se llama Progression of Ambition. Aquí tenías la diapositiva donde se explica el mecanismo de ambición del Acuerdo de París, que se va de 5 años en 5 años, y hay también el plan global, la Global Stock Take, también cada 5 años. El objetivo es de tener una Net Zero Emissions en Climate Resilience por el año 2050. Así puede ver también una diapositiva actualizada de la CDN que son preparadas para los partes hasta este momento. Hay un sitio muy importante, Climate Action Tracker, que tiene cuenta de los objetivos climáticos de los países, y aquí hay una cuenta cotidiana de todo eso que es la preparación del NDC para las partes. El artículo 5 incluye el RED Plus, el mecanismo de RED Plus, que es muy importante para un país como la República Dominicana. Y el artículo 5 del Acuerdo de París reconoce explícitamente la importancia de conservar las reservas de carbón forestal y de mejorar los sumideros de carbono. Además, el artículo 5 adopta la orientación ya acordada de la COP, todas las reglas de la COP, todas las decisiones de la COP ya hay acordada sobre RED Plus, no están como la base del mecanismo de RED Plus.
elevando de facto la silvicultura al único sector de mitigación, la foresta, el único sector de mitigación explícitamente reconocido bajo el nuevo régimen climático. No hay otro sector de mitigación que está explícitamente reconocido para el Acuerdo de París y que tiene todas las reglas de ya acordada para la COP. Artículo 6, que establece 3 mecanismos, 2 son importantes por el mercado de carbono. El primero es 6,2 y 6,4. 6,2 es el principio, se llama cooperación voluntaria en la aplicación de la CDN. Y aquí hay la posibilidad por las partes de cambiarse, usar los resultados de mitigación internacionalmente transferibles. En inglés está Internationally Transfer Mitigation Outcome. Es una terminología utilizada para el Acuerdo de París para hablar de las reducciones de emisiones de carbonos. Ese es un mecanismo muy similar al Emissions Trading que estaba creado para el Protocolo de Kioto. El mecanismo de proyecto, muy similar al mecanismo de Clean Development Mechanism, está en el artículo 6,4. Es un mecanismo para contribuir a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar el desarrollo sostenible. Estos son los 2 mecanismos creados para el Acuerdo de París, pero todas las normas, las modalidades y los procedimientos de mecanismo y también del cambio de ritmos tenemos que finalizar en la COP26. Este es un viaje muy largo y no está seguro si nos finalmente quedamos con la decisión final a Glasgow, porque las partes tienen ancora muchas cosas a discutir y muchas decisiones importantes a tener. El compromiso está ancora no está cerca de esta negociación, una negociación muy importante, y la coalición, los países como la República Dominicana son obligados a tener mucha atención a esta negociación, porque el resultado de esta negociación va a afectar también la posibilidad de cambiar los créditos de REDD+ y obtener los pagos por resultados que es necesario a los países como la República Dominicana para implementar el mecanismo de REDD+. Aquí vemos la transparencia, es una diapositiva muy densa, pero aquí solamente para mostrar que todo el sistema del Acuerdo de París se basa sobre la transparencia, sobre el facto que los países tienen que preparar dos documentos y muy importante como el inventario de gases de efecto invernadero, la comunicación nacional, el acuerdo bienal y también otros en el ámbito de REDD+, y la coalición está trabajando junto con los países como la República Dominicana para fornir la capacity building, el reforzamiento de capacidad necesario para formar los expertos nacionales. Aquí tenemos una explicación del bilan global, la Global Stock Take, el balance de aplicación. Cada 5 años los partes se reunirán en el ámbito de la CMA, que es la equivalente de la COP en el Acuerdo de París, para ver dónde estamos y qué tenemos que hacer. El primero es en el año 2023. Las reglas son adoptadas a partir de Katowice el año 2018. Aquí tenemos la descripción de todas las reglas adoptadas, todas las orientaciones adicionales sobre la CDN, la orientación adicional en relación de la comunicación de adaptación, el marco de transparencia, muchas reglas son también adoptadas ya, el marco de transparencia reforzado para las medidas y el apoyo. Y también el mecanismo para facilitar la aplicación y promover el cumplimiento, tienes reglas de ya adoptadas. Los temas clave de la COP26, como ya he dicho, son los elementos finales de la transparencia, muy importante por los países para comprender qué tienes a cumplir, todas las informaciones, los detalles que tienes que incluir en los documentos. Las normas por el funcionamiento del mercado de carbono, el artículo 6. También tenemos la discusión sobre la mitigación y la ambición, el objetivo del 1,5. Tenemos una discusión también sobre la cuestión de la finanza, en particular el nuevo objetivo de $100 mil millones
como objetivo de finanza para los países desarrollados, el objetivo global de adaptación, que está incluido en el Acuerdo de París, pero los detalles no están lá, y bien también tenemos alguna discusión sobre Red Plus, sobre todo en el ámbito de la implementación del mecanismo de Red Plus. Yo voy a terminar con 2 diapositivas que van a mostrar algunas palabras, algunos comentarios sobre el mecanismo de Red Plus y la cuestión de demanda y oferta y precios, sobre todo por los países como la República Dominicana, que tiene un mecanismo de Red Plus que da la posibilidad de generar muchas reducciones. Hay buenas noticias para las forestas tropicales. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento actual de la cantidad de crédito, Red Plus Credit, la cantidad de reducciones o absorciones de carbono para las forestas, y hay también un pronóstico muy robusto. Hace decir que en el año 2030, en el año 2050, habría una cantidad de billion tons de carbon credits que es muy elevada. Hace decir que tenemos la posibilidad potencialmente de una oferta de crédito de carbono en el sector forestal muy alta. La buena noticia es también que ahora hay un aumento del impulso para el net zero. En todos los medios, en todas las companies, el sector privado, se habla todos los días de net zero, y hay muchas atención sobre este tema. Hay también la llamada UN Race to Zero, que ha traído compromisos para los partes que no tienen su obligación vinculante para el régimen climático, como por ejemplo el sector privado, las ciudades, los investidores, la educación, las instituciones educacionales. Hay mucha atención sobre este tema. Y finalmente yo voy a terminar con una diapositiva sobre el carbon pricing. La dirección del viaje, que es una dirección, un precio del carbono que va a aumentar. Y así, aquí vosotros podéis ver que está la evolución del precio de mercado, y hay también de plataformas de mercado de carbono a nivel regional o nacional, donde el precio va a aumentar, y esperamos que este precio va a aumentar porque los esfuerzos de los países como la República Dominicana son remunerados. Con esta diapositiva yo creo que voy a terminar aquí mi breve presentación. Muchas gracias por la atención, y estoy aquí para responder a las preguntas, y ancora una vez escuchar mi español. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Tengo una pregunta para ti, o tenemos varias preguntas para ti de la sala. La primera pregunta que nos gustaría hacerte es ¿cómo puede el sector empresarial participar de una manera más activa en todo lo que es el proceso de descarbonización de la economía global? Allora, el sector privado no está formalmente incluido en la regla del Acuerdo de París, en el régimen del Acuerdo de París, pero no está en un problema. Había tentativas de incluir el sector privado, lo llamamos en el régimen climático de París non-state actors, y también incluido el sector privado como las empresas y también otros actores. Formalmente no está incluido, pero la contribución del sector privado es fundamental. Es muy claro que los países, con los esfuerzos de los países, no están suficientes para reducir las emisiones como nos demanda el Acuerdo de París. Por esa razón, la contribución del sector privado es fundamental, es necesaria. En 2 temas, el tema de la reducción de las emisiones, pero también en el tema de las investigaciones, sobre todo en los países como la República Dominicana. Y el sector privado puede contribuir a eso. Hay muchas iniciativas que se van aumentando cada día.
y hay también la posibilidad, la discusión todavía mismo en la COP26, cómo hacer a incluir los esfuerzos del sector privado en el régimen del Acuerdo de París. Hace decir que yo creo que en el futuro haría muchas más posibilidades para dar cuenta a las acciones y los esfuerzos del sector privado en el régimen climático de París. Lo que es importante es que el sector privado se acuerda también en reglas, sobre todo por los estándares, la metodología para contabilizar las emisiones, de modo que no hablamos la misma lengua. Porque si no hay problemas de comparar los esfuerzos, que es siempre un problema técnico, pero es una cosa que yo creo que va a ser adoptada. Muy bien. Muy bien. Ahora que mencionas o que aportas estas recomendaciones para el sector privado, precisamente en el día de hoy estamos finalizando una serie de mesas que estamos realizando para promover la articulación empresarial hacia la acción climática. Y muchas de las preguntas están orientadas a cuál es el rol de gobierno en este sentido. Entonces, desde tu óptica, ¿qué acciones claves deberían de facilitar los gobiernos para impulsar acciones concretas del sector empresarial o del sector privado, más allá del marco normativo? Sí, muy claro. El gobierno tiene muy claro muchas responsabilidades y yo creo que una acción muy importante de los gobiernos es de incluir las acciones del sector privado en la acción del gobierno con la creación de un sistema nacional nos lo llamamos en inglés un accounting system. Es muy importante que los gobiernos se establece una discusión con el sector privado, con el representante del sector privado, para incluir las acciones en la acción del gobierno. Porque los objetivos generales del Acuerdo de París, que están en la CDN de la República Dominicana, son objetivos que van a ser implementados para los actores nacionales. Y es muy importante que el gobierno tenga claramente una idea de quién los actores, de cuánto contribuyen y cuáles son las acciones principales. Por ejemplo, en el mecanismo de Red Plus, tenemos un mecanismo donde habría pagamentos por resultados, que son pagamentos por resultados que son resultados de la propiedad del gobierno, pero el gobierno tiene también la necesidad de distribuir los beneficios entre los actores nacionales. Para hacer esto, el gobierno tiene que establecer un accounting system, un sistema de cuenta, donde todos los actores nacionales, por ejemplo, en el sector de la foresta, son inscritos y donde hay una clara idea de quiénes son los actores, cuáles son las acciones. Muy bien, muy bien. Una pregunta que nos hace la sala es con relación a lo que se prevé que va a ocurrir en los próximos años, es el tema de las migraciones por efecto del cambio climático. ¿Cómo pueden los países colaborar o contribuir a que este proceso migratorio se dé de una manera más organizada, garantizando la preservación de los derechos humanos de las personas que están en riesgo en zonas donde no van a ser ya habitables? Sí, es un tema muy importante. La migración climática es un tema que son un factor que se va a desarrollar muy rápidamente. Hay muchísimas islas donde el nivel del mar es muy alto y por eso, por ejemplo, hay también de estados en África donde hay la necesidad de que va a aumentar y todo eso genera inmigración climática. No hay en el Acuerdo de París algunas reglas sobre esto. Es un tema muy sentido, pero no hay en el Acuerdo de París. El Acuerdo de París no hay alguna regla sobre eso. Hace decir que los estados tienen que colaborar de manera voluntaria fuera del Acuerdo de París
para este tema y hay ya de iniciativas a nivel internacional sobre eso. Por ejemplo, a nivel de Naciones Unidas hay una institución que se llama Climate Change Advisor y tienes que arreglar esas cuestiones aquí. Es una cuestión muy importante, pero está fuera del Acuerdo de París técnicamente. Es una cuestión muy importante, sobre todo que hay en los últimos años muchas climate change litigation, es decir, muchas confrontaciones a nivel legal en tribunales nacionales y regionales que hablan de eso. Muy bien. Nos preguntan en la sala, Leonardo, ¿qué pasos podemos dar para mejorar la efectividad en la implementación de los instrumentos de mitigación y adaptación al cambio climático? Puesto que frecuentemente se observa una burocracia en los procesos de implementación que no es coherente con la urgencia de soluciones que estamos procurando tener todos. Y esto está vinculado a esto mismo para que podamos adicionalmente ampliar aspectos que no estén exclusivamente relacionados con lo que es el tema financiero. Los pasos para mejorar la efectividad de las acciones climáticas es muy importante también. Ahora en el Acuerdo de París, todos los gobiernos tienen que presentar la contribución nacional determinada y eso es el paso formal. Los países tienen también que establecer el mecanismo de MRV, es un sistema nacional de dar cuenta a los objetivos y las promesas que hay en la CDN. Y este mecanismo de MRV es un mecanismo de visibilidad para los estados que van a cumplir y respetar las obligaciones que son incluidas en la CDN. Hay también muchas iniciativas afuera del Acuerdo de París, sobre todo para la sociedad civil. Por ejemplo, yo he mencionado el Climate Action Tracker, que han un efecto muy importante sobre las acciones de los estados. Y hace decir que hay un aspecto formal que es el Acuerdo de París, y hay también los aspectos que no están incluidos en el Acuerdo de París, que son muy efectivos. Y hace decir que la sociedad civil tiene mucha poder para contribuir a la mejoración de la efectividad de los pasos a nivel nacional. Muy bien. Masai, una pregunta. Como tú estás tan vinculado con todos estos temas de Red Plus, ¿verdad? En materia de bosques forestales, desde tu punto de vista o desde la información que tú tienes, científicamente hablando, ¿cómo están las expectativas de crecimiento o decrecimiento de los bosques tropicales para el 2030? O sea, ¿qué tú estás viendo desde tu experiencia? Esto es una pregunta muy difícil. Hay países que son buenos, hay países que son menos buenos. Es claro que nosotros también trabajamos con los países exactamente sobre esto para conocer que la tendencia de la actividad de reducción de la deforestación forestales. Y hay países más virtual y hay otros países donde la situación no está tan buena. Aquí hay un problema también que es claramente una cuestión financiera. Y el problema aquí es, por ejemplo, en el mecanismo de Red Plus, la finanza, de pagamentos, falta ancora mucho. Y es por eso que el mecanismo de Red Plus ancora tiene mucho potencial, pero no se ha desarrollado como esperábamos hace 10 años cuando lo habíamos creado. Esperamos que ahora con el artículo 6 y toda la discusión a Glasgow, esto va a mejorar, pero claro que tenemos muchas cosas a hacer ancora y la situación global de la foresta es una situación ancora muy bien, muy bien. Leonardo, tenemos una última pregunta para ti. Y sí, es muy importante que podamos prestar atención a tu respuesta. Si te diéramos el poder de tomar la decisión de que tú decidieras cuáles serían las 3 principales acciones de implementación
de cara al cumplimiento del Acuerdo de París, ¿cuáles tú nos dijeras? Tres principales para ti, de tu óptica. Ok, la primera acción es una acción que no sé si es finalmente la inclusión del sector non-state actors, de los actores no estatales en el mecanismo. Yo sé que no es posible de manera formal, pero quiero mejorar la inclusión de las actividades y los esfuerzos del sector privado en el sistema del Acuerdo de París. La segunda es también la cuestión de financiamiento, que es una cuestión muy, muy importante. Aquí tenemos que los países desarrollados mejoran los esfuerzos, no solamente sobre la cuestión de financiamiento, sino también sobre la cuestión de la coordinación entre ellos por el financiamiento. Y la tercera, yo creo que los países en desarrollo tienes también muchos a hacer ahora, y yo creo que los esfuerzos a nivel nacional tenía que mejorar, sobre todo por la cuestión del reforzamiento de la capacidad nacional, por todo es que hacer con la mitigación y también con la transparencia de la adaptación. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por tu participación en el día de hoy. Gracias adicionales por el esfuerzo de hacer esta presentación en español, que no es tu idioma natal, pero te entendimos perfectamente bien. Agradecemos en nombre de la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial, en nombre también de nuestros invitados y colegas especiales en el día de hoy, al Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a todos ustedes que estuvieron en la sala escuchando esta interesante participación del doctor Leonardo Masaya en este diálogo de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad que organizamos con frecuencia en la cátedra. Muchísimas gracias y esperamos verte, Leonardo, en una próxima oportunidad. Ojalá que sea presencial para poder interactuar mucho más contigo. Un placer y nos vemos en la próxima. Feliz tarde a todos y gracias por conectarse y estar siempre con la cátedra. Nosotros también estamos acá para ustedes. Feliz resto de la tarde. Muchas gracias a todos. Feliz resto de la tarde. Gracias.